persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amarguras y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a este carro. Y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién es otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua. Y yo,
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaban el evangelio en las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Javi, ¿podrías continuar, por favor? Sí, Javi. Dice, conversión de Saulo, Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a uno llamado Saulo, de Tarso. Saulo de Tarso. Porque aquí a 12 y le ponen las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho con tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaban a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también los santos que habitaban en Lidia, y halló allí
a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacían, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a vosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacían cuando estaban con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtido. Amén. Abby, ¿podrías continuar, por favor? 10. Lo siento. Es que tengo cargando esta cosa. Creo que no lo voy a poder acomodar. Amigos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Pedro, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos.
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir el que tiene Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego iré por ti, y tú has hecho venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha dado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que se teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como es haciendo bienes, sanando que estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo y en Jerusalén, a quien mataron colgándole. Ahí levantó Dios y hizo que se no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó entre los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por los que en el lengua que mandan a Dios. Se respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén, Abby, gracias. Juanqui, ¿podrías continuar con el 11, por favor? Amén. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaron con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común.
Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. Gracias. Sam, el 12, por favor. Ok, voy a quitar mi cámara. Sí. ¿Me escucho bien? Ok, Víctor, vamos en Hechos, capítulo 12, por si gustas seguirnos. Ok. Sí, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunas de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro Se nos acabó el tiempo de sesión. Hola. Hola, ahí voy a esperar. ¿Quiénes faltan?
¿Sabe? Ya no se va a conectar. Creo que nada más Víctor. Falta Víctor. Víctor. Sí, falta Víctor. Ok. Colina de fuego, mana en desierto. Yo creo que le da a Samantha, Víctor, si se conecta y hasta ahí, ¿no? Para ver el capítulo. Sí, Sí. sí, es buena idea. A ver, vamos en el 12, versículo 6. 12, Ah, ok, 6. sería hasta el 13. Sí, continúa, Samantha. Perfecto. Y ahorita Ok, se conecta Víctor, nada más que decimos. Ya. Ok, dice, Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iban a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el Dios estaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rod, no sé cómo se diga, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, creo, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Gracias, Sam. Se está conectando. Ahí se conectó Víctor. Víctor, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Puedes leer el capítulo 13, por favor? Sí, ahí voy. ¿Tienes Biblia a la mano, bro? Sí, aquí la tengo. Perfecto. A ver, ¿qué capítulo era? El 13. ¿Pero cómo se llamaba? Hechos 13. Hecho 13.
Ah, después de Mateo. Todavía no. Estoy ¿qué dice? En Josué. Muchísimo más. Abre la Biblia a la mitad. Y abre la Biblia. Dice excelencias. Todo más. Mira, cierra tu Biblia y ábrela a la mitad. Un poco más. Pues San Mateo. Dale, dale. San Marcos. Más. Ajá. Ah, ya lo encontré. okay, muy bien. Yeah. ¿Dónde se quedaron? En el capítulo 13. En el, sí, 13. 13. 13. Había entonces en la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba Antioquía, profeta y maestro. Se llama Níger Lucio de Cesiere Manaen, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo ministerio estos al Señor y ayunando dijo: el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayudando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados de Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesando toda la isla hasta hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, ese llamado Bernabé, y a Saulo deseaba oír la palabra a Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues sí se traduce su nombre por procurando apartar de la fe de la consul. Entonces Saulo, que también es Pablo,
lleno de Espíritu Santo, fijado en los ojos, dijo, lleno de todo regaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar cambios rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo la que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, haciendo zarpado de Pafos. Pablo y sus compañeros avivaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antología de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a darles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios hoy, el Dios de este pueblo de Israel cogió a nuestros padres y enlateció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantó, los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo distribuido 7 naciones de la tierra, Canaán les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la
descendencia de este, y conforme la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, y diciendo: varones, ¿dónde está? Acá está. Más, espérenme, ahí vengo. ¡Mande! Sí. Sí. Quedamos en... Ahora sí. Mande. Sí. Sí, está bien. Sí. Ok. El 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén no conocían a Jesús, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitando, le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas
y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Naomi. Bueno, si quieren, activen todos sus micrófonos. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 2 del libro de Radical. Y, ¿sí, Excelente. Sí, te escucho. Estoy ansiosa. Bueno, son varios subtemas y me gustaría como que juntar dos subtemas que es el primerito, y el último que creo que se titula Danos más o Danos hambre. Y bueno, ayer estuvimos hablando en lo que se quedó esta Samantha de que David Platt estaba en algo que llamaban iglesia clandestina, y en el segundo capítulo nos cuenta el desarrollo de esta iglesia, de cómo él instruía a personas, eran de 30 a 50 personas creo, en un cuarto pequeño de 4 paredes, solamente había un foco donde él estaba predicando la palabra de Dios, y primero estaba hablando del Antiguo Testamento. Y la gente después decía que se quería juntar, pero más temprano, y quería durar más tiempo, y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que nos hables, pero ahora del Nuevo Testamento. Entonces David Platt se asombraba del hambre que tenían estas personas por aprender más de la palabra de Dios, tener más conocimiento de lo que es la palabra verdadera. Y él cuenta de cómo se tenía que poner pantalones negros y cubrirse la cabeza para llegar a este lugar, a esta iglesia clandestina, porque creo que los podían arrestar y matar, si no estoy equivocada. Y bueno, a mí me gustó este pedacito del libro que dice: no hay sistema de sonido, en el lugar donde estaban en físico, dice, no hay sistema de sonido, no hay banda, no hay guitarra, no hay entretenimiento, no hay sillas acolchadas, no hay edificio con calefacción ni aire acondicionado, nada más que el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Y aunque parezca extraño, eso es suficiente. Y luego él cuenta que como regresa a Brook Hills y quiere él como poner en práctica esto lo que él vivió. Si estas personas que no tenían como un lugar, un espacio físico, querían seguir aprendiendo de la palabra de Dios porque tenían hambre de más, hambre de conocer más, entonces él implementa eso en Brook Hills, y él cuenta que el primer viernes pues dice, ay, pues no sé si va a haber mucha gente, y con el paso de los días ya no había espacio para la gente de su iglesia que quería aprender más y más, porque solamente eran ellos sentados en el suelo con la palabra de Dios y solamente se detenían para orar. Hasta aquí, no sé quién quiera dar quiera aportar algo, quiera decir algo. Déjenme quito mi cámara. Lo siento. ¿Sí se oye bien? Sí. Ya te oyes bien. Okay. Bueno, esto a mí me dejó impactada en el hecho de que solo se necesita la palabra de Dios para sorprender a las personas que verdaderamente quieren estar con Dios. No, yo creo que últimamente, bueno, como lo hemos hablado desde ayer, y yo creo que este libro se enfoca mucho en ello, de la comodidad que estamos viviendo. No necesitamos realmente muchas cosas, sino nada más la palabra de Dios y un grupo de personas que también estén sedientas de eso. Ayer me sorprendía mucho que leía otra cosa, pero bien enfocado a esto. No sé si se acuerden que venía acerca de que el modelo que él quería seguir de este autor decía que a él le habían enseñado el modelo de los 12 discípulos nada más. Pero de cuenta que yo pensé en el hecho de que este grupo que estamos haciendo nosotros, o sea, nos está ayudando, ¿saben? Y lo estamos haciendo nada más con la palabra de Dios. O sea, que lo que estamos haciendo ahorita, lo estamos haciendo de una manera que solo estamos necesitando la Biblia para podernos enfocar en lo radical que puede ser este cambio. O sea, esto que estamos haciendo ahorita puede cambiar la historia por completo de nuestra red de jóvenes, de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, me quedó muy grabado eso. Apenas ayer como que lo capté, el hecho de que
un pequeño grupo de personas puede hacer la gran diferencia y que nosotros estamos haciendo eso, ¿saben? Entonces no estamos necesitando un culto juvenil súper wow, no estamos necesitando una célula súper wow, no estamos necesitando un proyector, unas luces, sillas cómodas, simple y sencillamente sentados y leyendo la palabra de Dios. Entonces no sé qué opinen porque realmente me siento contenta por eso, ¿saben? Que estamos como que en un mismo sentir y que este libro también nos está demostrando el hecho de que vamos por un buen camino. Amén. Sí, ¿Alguien? yo, o sea, es muy importante eso que mencionas, André, del qué modelo tenemos, ¿no? O sea, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, pues sus seguidores eran 12, básicamente. Entonces, él no se esforzó, por así decirlo, o se enfocó más bien en que multitudes y miles de personas le siguieran, ¿no? Al final de cuentas la gente llegaba, ¿no? Porque él tenía ese efecto sobre las sociedades. Pero su propósito, me atrevo a decir, firme aquí cuando estuvo fue discipular a esos 12, ¿no? Entonces, pues nos podemos poner a pensar y pues aquí somos 6, ¿no? Básicamente somos la mitad del objetivo de Jesús, ¿verdad? Entonces, sí, no se necesitan medios sofisticados, no se necesita un lugar muy guau, no se necesita nada más que personas deseosas de conocer a Dios. Que tengan hambre. Exactamente, personas con hambre y con ganas de no quedarse como ellos en el lugar donde están, ¿no? La aplicación que nos pasaste, vean, está muy buena, o sea, no quedarnos, ahora sí que en nuestra zona de confort, ¿no? O sea, estar siempre en esa tensión radical, ¿no? En ese centro radical en donde vamos a poder, pues, cambiar la forma en la que se ve la iglesia, ¿no? Entonces, Exacto. sí, no necesitamos mucho no necesitamos mucho para conseguir mucho. Exacto. ¿Alguien más? Naomi, Adi, Víctor. No, yo ahorita comento algo. Bueno, otro punto que habla también este capítulo, habla sobre el evangelio moderno. ¿Sí? Cuando yo lo estaba leyendo, mi papá me dijo que él ya leyó este libro, entonces él no le decía evangelio moderno, él le decía el evangelio light. El evangelio de nosotros es como, y esta frase, o sea, me gustó mucho, dice, el evangelio moderno dice, Dios te ama y tiene un maravilloso plan de vida para tu vida, por lo tanto, sigue estos pasos y serás salvo. Mientras tanto, el evangelio bíblico te dice, eres enemigo de Dios, estás muerto en tu pecado y en tu actual estado de rebelión, ni siquiera puedes ver que necesitas vida y mucho menos revivirte a ti mismo. Por lo tanto, dependes de manera radical de Dios para que haga algo en tu vida que nunca podrás hacer. Lo primero, vende libros y atrae multitudes. Lo último, salva almas. ¿Cuál es el más importante? Es lo que estábamos comentando ayer, que decía Sam, que muchas veces decimos, no les digas esto para que no se alejen de la iglesia, no les digas lo otro, que sigan viviendo en lo que les estamos diciendo, en lo light, en lo ligero. No hay que decirles nada porque se pueden sentir y se van a alejar de la iglesia. Pero a fin de cuentas, nosotros tenemos que seguir el evangelio bíblico. Es más fuerte, es más pesado, porque los estándares de Dios son altos. ¿Me explico? ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? Yo creo que, pues, es claro, yo creo, el ejemplo de lo que dice, incluso la palabra, o sea, dice, Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ellos hablaban el evangelio, ellos predicaban el evangelio. Y a causa de ello, o sea, si lo vemos en Hechos, habla que a causa de ello, cuántas personas siguieron a los discípulos o a los apóstoles, en este caso Pablo, Pedro, que predicaban el evangelio. Y yo creo que esto también ha hecho el tipo de que la iglesia se ha hecho tan igual al mundo que el mundo no necesita de la iglesia, ¿saben? Porque no le están presentando algo diferente, no les estamos presentando algo que no se vea afuera. Entonces yo creo que también por eso no tenemos mucho impacto en la comunidad, en las cosas que estamos haciendo, porque realmente estamos demostrando cosas iguales a ellos, iguales que están en lo cómodo, están en un lugar igual que pueden estar
no sé si decirlo como en un teatro, en un antro, viendo el cine. O sea, les estamos mostrando exactamente lo mismo que están viviendo en otros lugares. Entonces, realmente, yo creo que por eso no se acercan también a la iglesia y porque no estamos teniendo como un impacto, como dice, radical, que realmente digan, wow, o sea, esto sí es diferente, esto sí me hace algo en mí diferente. No sé ustedes cómo... Sí, o sea, sí es cierto, es evangelio moderno versus evangelio bíblico. Pero aquí hay que recalcar, pues, que el evangelio bíblico no se va a transmitir de la misma manera ahorita que como se transmitía hace 2000 años. Claro. O sea, tú puedes transmitir la misma esencia de un evangelio bíblico, un evangelio en donde te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que depender de Dios. O sea, tú como hombre no puedes confiarte en tus capacidades Claro. al 100% porque al final de cuentas eres hechura de Dios y tú respiras o simplemente porque a Dios se le antoja que lo hagas. Entonces, el punto aquí es no estar tratando de convencer así a la gente con palabras bonitas, con un evangelio con puro amor, con puro perdón, porque es cierto, o sea, Dios nos ama, Dios nos perdona, sí, es verdad, pero pues es necesario también mostrar esta otra parte del evangelio es crudo, ¿no? El evangelio tal cual es, porque Jesús así era, Jesús era crudo, o sea, a él con el joven rico, por ejemplo. O sea, el joven llegó acá como endulzándole el oído, ¿no? A Jesús, y a nosotros, o sea, cualquiera de nosotros si llegan y nos endulzan el oído, ay, maestro bueno, ay, joven guapo, muchacha hermosa, lo que sea. Si te endulzan el oído, pues a lo mejor eso puede que te empiecen a convencer, ¿no? O quieras tratarlo mejor o más suave. Pero Jesús no era así, o sea, Jesús era recto con todos, era crudo con todos, porque él sabía que es más importante acercar a alguien que verdaderamente va a seguir el evangelio a estarse rodeado de personas a medias que al final de cuentas pueden estorbar en la obra. Y es que aparte, nos hemos olvidado de algo, que nosotros estamos viviendo para cosas eternas. Y yo creo que lo que se ha estado enseñando últimamente es lo que se vive aquí en el mundo. Y que por eso se ha perdido la esencia de lo que somos y de lo que es vivir una vida cristiana. Que yo creo que pasa esto, o sea, enseñamos de que, como dice, el sueño americano, desde ayer lo estaban diciendo, de que es vivir bien aquí y tener todas tus comodidades y estar bien, pero esta no es la verdadera forma cristiana de vivir, sino la manera en que vivía Jesús era dando su vida por los demás, y es la vida que nosotros deberíamos estar llevando, no como nuestras comodidades. No sé si vieron cosas que atesorar o algo así, y creo que ayer no lo comenté, que hablaba acerca de que el joven que se dio cuenta que había más, que estaba un tesoro escondido, pero él tenía sus posesiones más grandes. Entonces él va y vende sus posesiones y todos les dicen que es poco, y resulta que él tenía un tesoro más grande. Y eso es lo que se nos ha olvidado nosotros enseñar, que podemos tener las comodidades que tengamos, que podemos tener una vida muy buena, pero realmente lo eterno es lo importante. El tesoro que nosotros estamos buscando es lo importante. Sí. ¿Habla es que, o sea, son muchas cosas, porque no sé, o sea, por ejemplo, la palabra de Dios también dice que no seamos tibios, porque Dios vomitará a los tibios. O sea, es o somos cristianos o no somos, o somos seguidores o no somos. Pero sí hay un punto, bueno, no sé, ustedes me hablaré por mí. Hay un punto en el que llegas a estar tibio. O sea, acomodas el evangelio a lo que tú quieres. Claro. O sea, sí, lo que decía Juanqui, es un Dios de amor, es un Dios justo, pero bueno, o sea, no pasa nada si hoy hago esto. O al final de cuentas es un Dios misericordioso. Entonces vas acomodando el evangelio a lo que a tu conveniencia. Y pues la neta sí me mueve un chorro.
La neta, sí. Hace mucho ruido en mi mente. Sí, este libro está fuerte, porque nos mueve por completo nuestra manera de haber estado viviendo antes de esto, porque se me hace que como que se conecta mucho el hecho de lo que estamos pasando ahorita con esto para qué va a pasar después de este momento en la iglesia. O sea, qué va a pasar con nuestros grupos de jóvenes, qué va a pasar a partir de esta cuarentena, de estar pensando nada más en nuestras comodidades, de estar nada más haciendo cosas para nosotros, de estar, aquí nos dimos cuenta en esta cuarentena que no importaba ni que tuvieras $1,000,000, ni que tuvieras los mejores carros, ni que tuvieras las mejores familias, porque está atacando a todos por igual, ¿saben? Entonces esto también como que nos demuestra que teniendo todo lo que tenemos, o sea, realmente lo que importa es lo que está pasando afuera, o sea, lo que está pasando, como les decía, o sea, traigo mucho en mente eso de lo que está pasando fuera de las 4 paredes de la iglesia, que siento que nos hemos encerrado tanto y que estamos predicándonos nada más a nosotros mismos. Y mientras nosotros estamos sentados en la iglesia, ¿cuánta gente está muriendo por día o por segundo? De tener una iglesia cómoda, de tener un evangelio cómodo para nosotros, o sea, yo me imagino como que a Jesús en esta actualidad, o sea, ¿qué estaría haciendo? ¿Estaría sentado en la iglesia? Es como, no, o sea, se me hace así como, ay Dios, qué pena, o sea, qué pena. Y ayer yo, no sé, algo así que me daba la vuelta es como que este evangelio que estoy predicando, o sea, realmente lo hago a mi manera, a mi comodidad. Y ay, algo les iba a decir, pero se me fue, no me acuerdo. Bueno, sígale a alguien. Mira, ahorita todo lo que estamos pasando, fíjate que cuánto tiempo atrás Dios no pudo venir por su iglesia. Sí, ¿verdad? Sí, eres la más rápida. Naomi siempre manda el gato. ¿Qué ¿Cómo? pasó? Que Naomi siempre manda el sticker del gatito. Oye, Juanqui, Mande. ¿esto nada más pasa cuando hay muchas personas en el Sí, grupo? sí, sí, si nada más hay dos, no hay límite de tiempo. Sí, porque yo decía, yo hablo con las chavas o sea, nos pasamos de la hora y no nos pasan Ah, sí, ¿entre cuántas personas? en 4. Ah, ok, a lo mejor es 4 el límite. Sí, porque yo lo uso de Sí, yo creo 2 que y sí. tampoco hay límite de tiempo. Así es. Chino. ¿Y esto cuánto dura? 40 minutos. 40, creo, 45, algo así. A ver, si nos aventamos un buen rato. Sí, es un buen ratito aquí. Está bueno. Simón. Sí, pues empezamos a las 5 la transmisión, entonces va ahora 20, sí, 40 minutos cada uno. La torre, nos pasamos de lanza. Ay, oiga, no, es que eso está muy fuerte. Es que está bueno. Toda incómoda, ¿verdad? Cállate, estoy comiendo. Es que está muy fuerte. Como el Hanky, ¿Qué? ¿Yo qué? comiendo antes de. Ah, sí. No, es que sí, neta, o sea, bueno, no sé en qué nos quedamos. Ahí vas a decir algo tú, Vianney. Y vean, ahí vas a decir. Que si Dios no ha venido por su iglesia es por su infinita misericordia, porque, ¿cómo se dice? O sea, hay mucha gente que ahorita necesita que le prediquemos la palabra de Dios. Y yo, por ejemplo, lo que está pasando en la cuarentena, siento como, bueno, o sea, yo, antes era como que, señores, que ahorita no puedo orar, tengo que estudiar porque voy a presentar, porque es lo que está pasando en la cuarentena, siento que Dios me dijo, muchas excusas, bueno, te dan tiempo, no tienes que hacer tarea, no tienes que hacer nada, Exacto. ¿verdad? Y entonces, yo lo que voy es que nosotros también tenemos que prepararnos para nosotros hablar a las demás personas. Queremos que conozcan. Es lo que quería llegar.
O sea, yo creo que la iglesia, como tú dices, o sea, no ha tenido ese impacto que debería de tener debido a que ni siquiera nosotros mismos hemos estado dispuestos a dar este paso. Entonces, por ejemplo, la predicación que nos pasó Vianney decía que, o sea, no era cuestión de que tu corazón estuviera en el mundo, ¿cómo decía? Tu corazón estaba en el mundo. Ay, alguien ayúdame a recordar. Cuando decía que las mamás le rogaban porque sacaran a sus hijos del mundo. Y no era porque sus hijos estuvieran en el mundo, sino que el mundo estaba en el corazón de sus hijos. Claro. O sea, yo creo que es algo bien importante. Tus convicciones y tus pensamientos, al final de cuentas, conforme a tus pensamientos vas a actuar. Entonces, por ejemplo, si no somos firmes en esto, o pues cualquier otra cosa nos va a venir a mover. Y es que, por decir, incluso ahí decía de que no es que las personas de la iglesia estén mal, no es que sean malos, no es que, por decir, que llegan con sus carros de último modelo y que llegan y con sus vestidos, no es que ellos estén mal, simple y sencillamente que se les ha dado una cultura diferente, ¿saben? Pero ahora hemos presenciado una regañada. lo siento, es que escucharon todo. No, muteaste. No te No, preocupes. no dejaste de escuchar bien el chisme. Iban por eso. Comenta. Sí, bro. Entonces, eso es lo que les digo, o sea, no es que las personas de ahora seamos malas o que tengamos unas malas intenciones, porque no es eso, simple y sencillamente que se le ha dado enfoque a otras cosas, o sea, que nos hemos enfocado en otras y esa cultura se ha estado pasando entre nosotros y creemos estar bien porque así nos lo enseñaron, o sea, creemos estar bien porque las personas de la iglesia no lo dicen o cosas por el estilo, pero realmente pues la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces, yo creo que es eso. Qué caray. ¿Alguien más? No se amontonen. ¿De qué? ¿Qué opinas de la situación actual, de cómo... Del coronavirus. Del coronavirus. No, que se quite. Yo digo que hay que aprovechar este tiempo, ¿no? Sí. Fíjense, algo que dice aquí habla de ello, dice, espérenme, que lo primero que decir Dios te ama y todo eso vende libros, atrae multitudes, pero lo segundo y lo que es lo de Dios es que salva almas. Dice, ¿cuál es más importante? Oh, buena esa, ¿no? Pues atraer multitudes, no es más importante. ¡No, pecador! Ay, no, lo entendí mal, perdón. No, pues obviamente las Sangre de almas, Cristo. ¿no? Las almas. Sangre de Cristo tiene poder. Sí. No, otra cosa. ¿Qué ibas a decir? Por eso, digo, a veces los procesos que llevamos siento muy carrereados, ¿no? Porque, o sea, ¿qué nos interesa más? Que la célula crezca, que la iglesia crezca, o que la iglesia se capacite, pues. Que Exacto. la iglesia se salve. Entonces, ay, qué pensar eso. Y que la iglesia salga y predique eso, ¿sabes? Claro. Cuando a mí me gusta mucho el hecho, o sea, volvemos a Jesús al modelo. Jesús, ¿cómo estaba con sus discípulos? Estaba todo el tiempo con ellos. Estaba siempre capacitándolos, estaba poniéndoles el ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando Él se fuera, ahora sí los discípulos hicieran todo lo que Él les mandó a hacer o les enseñó a hacer, ¿sabe? Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Es lo mismo, es el mismo modelo y... ¿Quién? ¿Alguien dijo algo? No. No. Y
Y es lo que sorprende, ¿sabes? De que nosotros como ahorita estamos haciendo esto, estamos capacitándonos realmente, estamos leyendo la Biblia, yo creo que es muy importante el hecho de que estamos leyendo este libro que es el de Hechos, porque habla acerca de cómo la iglesia salió, ¿saben? Cómo la iglesia fue, hizo el cambio y con sus discípulos hicieron la diferencia. Y me quedó muy grabado eso de como que la frase que decía de que necesitó solo a 12 para hacer el cambio o el giro a la historia. O sea, necesitó a pocas personas para que muchas otras personas se convirtieran. Pero con la Biblia, con el Evangelio y con la palabra de Él, podemos hacer ese cambio radical. Qué profundos. Ya sé, ¿verdad? Ay, es que este libro está muy bueno. Sí, la Ya verdad que sé. sí. Sí, recomendado. Te vuela la cabeza. Bueno, chicos, ¿qué onda? ¿No quieren comentar algo sobre...? Es que ya ven que casi al final del libro, bueno, del segundo capítulo, menciona algo que dice que efectivamente Jesús murió por amor, pero no específicamente por eso. A ver, ¿qué página es, Yone? Ah, es la 31, ¿verdad? Creo que era donde decía que, no sé si estoy mal o lo leí en otro lado, pero creo que pensamos que nada más el sacrificio de Jesús es lo que pasó en la cruz. No, algo así, no venía de eso. No, mencionan que nosotros decimos, Cristo murió por amor a mí, por amor a ti, por amor a las naciones. Y Pero realmente creo que la página, bueno, es que yo lo tengo con página 27, Ah, ok. pero porque yo tuve que descargar otro PDF para poder imprimirlo. No sé qué página es ahí. Pero el último, Pues solo fíjate el al último final capítulo, hombre. al final de la página. Creo que el el título es ¿qué o a quién necesitamos de verdad? Ah, ok. La segunda página me parece. Sí, que empieza mientras se preparaba para dirigirse hacia su ejecución. Ese creo. ya lo vi. Bueno, relacionado a eso, hace como unas semanas mi mamá y yo estábamos escuchando a un señor en internet, creo que era YouTube, y él contaba que, o sea, es tanto lo que Dios aborrece el pecado que decidió morir para que tú y yo fuéramos limpios de eso. O sea, porque yo sé que él murió por amor, pero, o sea, imagínate no querer algo u odiarlo tanto que sabes que yo me sacrifico para que tú ya no lo tengas. Entonces, médicamente sí es posible que alguien sometido bajo mucho estrés, esté sometido a estrés, te puede sudar sangre. Entonces, se escucha el eco, ¿verdad? Un poquito. Bueno, ¿alguien que quiera seguir en lo que ser? Okay. Yo hablé mucho ya, síganle. Tú habla mío. Ilumínanos. No, síguele. Ay, es que ya se me fue la onda. Dice, si Dios no es más que un padre amoroso que quiere ayudar a la gente, veríamos a Cristo como siempre deseamos. Miren, aquí está lo que les decía. Dice, creemos de verdad que espérenme. Ya. Ok, ya. Dice, creemos de verdad que el falso juicio al que sometieron a Cristo pagaría la deuda y los pecados de toda la humanidad. Creemos de verdad que una corona de espinas, unos apóstoles, unos clavos y una cruz de madera, junto con todas las setas de la crucifixión que hacemos atractivas, solo lo bastante poderosas como para salvarlos. Dice, al arrodillarse ante su Padre, caen gotas de sudor mezcladas con sangre y pregunta de que, pues es lo que dice de que cuando pase de él esta copa, ¿no? Dice, desde este día, espérenme.
dice, o sea, no tiembla porque lo que le va a pasar en la crucifixión, no tiembla por lo que le iba a hacer, sino porque él a través de todo este tiempo iba a cargar con todos los pecados de nosotros, ¿saben? O sea, eso es lo que a mí me quedó impactada. O sea, siempre pensamos nada más de que fue la crucifixión, revivió y está con el Padre, ¿no? Y ya, o sea, subió y ya, resucitó y ya. Pero realmente todo lo que Él está cargando, todos nuestros pecados, todas las cosas, por eso es por lo que Él temía. Por eso Él decía que pase de mí esta copa, porque iba a estar cargando con toda la maldad de nosotros. Y eso es algo que a mí me quedó impactada de este capítulo. No sé cómo la ven. Sí, y algo, o sea, retomando, algo que estábamos hablando anteriormente, era que se escucha mucho el eco por ahí. Que, por ejemplo, que estamos hablando de eso del evangelio moderno. Yo creo que muchos, no voy a generalizar, pero digo, muchos se justifican, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, entonces yo puedo pecar porque Dios me sigue amando, yo nada más le pido perdón, no lo vuelvo a hacer y ya, estoy libre, ¿me entienden? Y por eso dicen que se ha hecho como muy moderno, muy, muy ligero. El hecho de que nosotros podamos, pues, peco, Dios me ama, no ama lo que estoy haciendo, pero me ama a mí, le pido perdón y ya, ahí queda. Y pues verdaderamente no, o sea, sí, pero no sé si me entienden. Es que siento también el hecho de que, bueno, por decir, en el caso de los que ya llevamos mucho tiempo en la iglesia y volviendo a las comodidades y eso, yo siento que ya sabemos que está mal, incluso tratamos de no hacerlo, incluso tal vez muchos ya no batallan con eso de hacer la maldad, pero ahora, ¿qué estás haciendo bueno, sabes? O sea, ya no es tanto de estar pensando en el pecado que tú haces, porque eso, yo creo que eso ya como que, no sé, o sea, claro que tenemos pecados y todo, claro, lo sé, y siempre lo vamos a tener, pero ¿qué hacemos de bueno? Eso es lo que a mí me ha estado como que, ¿qué hacemos de bueno para Dios? Siempre estamos pensando en yo qué hago bueno, digo, yo qué hago malo, yo mis pecados, déjame trato de ser santo, pero verdaderamente, ¿para qué estoy usando mi vida, o sea, de esta santidad? ¿Para qué estoy dejando mis pecados si no estoy haciendo lo bueno? No sé, o sea, yo tengo ese pensamiento, ¿saben? No sé ustedes. Claro. ¿Alguien quiere añadir algo? Hable. Que ya nos dejaste sin palabras. No. Esperen. Ney, en este capítulo venía que decía que, no sé si sea en que dice que el cambio radical que tengas en lo interno va a tener un cambio radical en lo externo. No sé si decía, no sé si era en La predicación, ¿no? No, yo lo leí en el libro. Pero no, bueno, entonces va. Creo que es el siguiente, creo que es el siguiente. Va. A ver, espera. Ahorita te digo. Espérenlo. Voy a ver. Entonces, ¿escucharon la predicación? Simón. Sí, señora. Obi. Yo la he escuchado como 4 veces y siempre le saco algo nuevo. Sí, yo también, ya es como la tercera vez que lo escucho. Pero sí, hay partes en que te vuelven a retumbar. Me trajeron smoothie. Ay, qué rico. Oh, qué mira, envidia. GPI. Ay. Es que tengo. Oye, Víctor, ¿tú estás leyendo el libro? Sí. ¿Sí lo estás leyendo? Sí. Ah, bueno, muy bien. Sí lo pasamos por el grupo, ¿verdad? Sí. Así es.
Pues bueno. ¿Mañana quién le toca? ¿A Naomi? No. A mí, ¿No a me mí. sigues aquí? ¿No me quién? sigue aquí? ¿Cómo? Sí. Sí, está dormida. Juanqui, ¿te toca a ti mañana dirigir? Yo mañana soy el jefe. Ok. Ney, hoy en la noche, al momento que mandes para orar, Ajá. manda que leamos el capítulo 3 porque no lo hicimos así. Entonces que a ti te toque que digas eso y luego al siguiente, mañana que él diga que le toca el 4 y así. Ok, está bien. Vale. ¿Cómo? O sea, que O sea, es que voy a poner de que no se les olvide orar, muchachos, a las 12 en punto, no sé qué, y luego, y tampoco olviden leer el capítulo 3 para el día de Ah, mañana. ok, ya. Y yo en la noche digo el 4. Sí, claro. ¿Ya? Bueno, Muy bien. chicos. Está bueno. Pues Dios Bueno. los bendiga, muchachos. Bye. Gracias por venir. Bye. nos vemos. Bye.